Hola, buenas noches a todos. Se ha comenzado con la grabación. Déjenme les comparto el libro base. ¿Sí les aparece en pantalla? Hola, buenas noches. Sí aparece. Ok, correcto, gracias. Déjenme, alguien quiere ingresar, dame un segundo. Listo, vamos a comenzar con la clase. Esta clase vamos a ver los medios de impugnación de las sentencias del juicio de amparo. ¿Cuáles son los recursos para impugnar una sentencia de amparo? Está el recurso de revisión, el recurso de queja y reclamación, y tratándose de una sentencia, el recurso de inconformidad referente a la sentencia. Señala el artículo 80, los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos, podrán ser presentados en forma impresa o electrónica, y los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier constancia impresa a las que se refiere el presente capítulo no serán exigidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a la que se refiere el artículo 3 de esta ley, en el entendido de que si así sea necesario tales requisitos serán cumplimentados por esta misma vía. Se refiere a la presentación de forma electrónica. Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esta misma forma. Sigue ingresando gente, denme un segundo. Listo. Artículo 80 bis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio o a petición fundada del tribunal colegiado que conozca del asunto, de la persona titular de la Fiscalía General, del Ministerio Público, que sea parte, o de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, podrá atraer cualquiera de los recursos a los que se refiere la ley cuando su interés y trascendencia lo ameriten. Vamos a ver contra qué procede el recurso de revisión. Sigue entrando gente, de menciono. Es procedente el recurso de revisión en amparo indirecto contra las resoluciones siguientes. Inciso A, las que concedan o niegan la suspensión definitiva, o en su caso deba impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niega la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de estos autos. En su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente. ¿Contra qué procede? Contra las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos, las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Inciso E, las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, en su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Sigue entrando gente, ya lo acepté. Procede el recurso de revisión en amparo directo contra las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiesen sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte el asunto revista un interés
excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Artículo 82. La parte que obtuvo resolución favorable en un juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente a que él surta los efectos de la notificación de la admisión del recurso. Tenemos 5 días para adherirnos a la misma revisión, expresando los agravios correspondientes. La adhesión al recurso sigue la suerte principal de este. La notificación del auto por el cual se admita el recurso deberá efectuarse a las partes en un plazo que no exceda de los 5 días siguientes a su emisión. Y es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales o cuando la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, remitirá a los tribunales colegiados de circuito los asuntos que conforme a los referidos acuerdos la propia Corte determine. Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer el recurso de revisión en los casos no previstos por el artículo anterior. Las sentencias que en estos casos no admitirán recurso alguno. Ya si tramitas el recurso de revisión, ya cuando decidan, cuando dicten la sentencia, ya no puede proceder otro recurso, ahí ya se termina. Artículo 85 se deroga. El 86, el recurso de revisión se interpondrá en un plazo de 10 días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, y la interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación. Las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas, tratándose de amparo contra normas generales. Podrá hacerlo los titulares de los órganos del Estado o los que encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Un segundo, sigue entrando gente. Tenemos 10 días para presentar el recurso de revisión cuando te hayan dictado la resolución o la sentencia. El recurso de revisión se interpondrá por escrito y en él se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, él o la recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o la parte del concepto de violación respectivo,
cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia. Hay que ponerlo textualmente. Aquí se me está violentando o el precepto constitucional referido. En caso de que en el escrito de expresión de agravio se presente en forma impresa, él o la recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y para cada una de las partes. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que el recurso se presente en forma electrónica. Ahí no te van a requerir para las copias para cada una de las partes. Cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo primero o no se exhiba las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que en un plazo de 3 días lo haga. Y si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se afecte al o la recurrente por actos restrictivos de la libertad, se trate de menores de edad o de incapaces, o se afecten derechos agrarios o de núcleos de población ejidal o comunal, o de personas ejidatarias o comuneras en lo individual, o por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias respectivas. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano jurisdiccional, por conducto del cual se hubiese presentado, los distribuirá entre las partes y dentro de término de 3 días, contados a partir del día siguiente, al que se integre debidamente el expediente, remitirá el original del escrito de agravios y el cuaderno principal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, para el caso de que el recurso se hubiese presentado de manera electrónica, se pueda acceder al expediente de esta misma forma. Artículo 90. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva. Deme un segundo que ya quiere entrar. Ya. Artículo 90. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse dentro del plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente, al que se integre debidamente el expediente, quedando su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra de cuya resolución se interpuso el recurso. Tratándose del interpuesto por la vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. La persona titular de la presidencia del órgano jurisdiccional, según corresponda, dentro de los 3 días siguientes a su recepción, calificará la procedencia del recurso y lo admitirá o desechará. Cuando se trate del recurso de revisión en amparo directo, no procederá ningún medio de impugnación en contra del auto que deseche el recurso. Notificadas las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión, y en su caso tramitada esta, se turnará de inmediato el expediente al ministro, ministra, magistrado o magistrada que corresponda, y la resolución deberá dictarse dentro del plazo máximo de 90 días. Artículo 93. Al conocer de asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las siguientes reglas. Número 1, si quien recurre es la parte quejosa, examinará en primer término los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida
Si los agravios son fundados, examinará los causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada. Número 2, si quien recurre es la autoridad responsable o la persona tercera interesada, examinará en primer término los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento y si son fundados, se revocará la resolución recurrida. Sigue entrando gente de mensual. Y para los efectos de las fracciones 1 y 2 podrá examinar de oficio y en su caso decretar la actualización de los causales de improcedencia desestimadas por el juzgador o la juzgadora de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento. Si quien recurre es la persona quejosa, examinará los demás agravios. Si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda. Sigue entrando gente de un segundo. Déjenme los admitir y ya están adentro. Número 3, para los efectos de las fracciones 1 y 2 podrán examinar de oficio y en su caso decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador o juzgadora de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento. Número 5. Si quien recurre es la persona quejosa, examinará los demás agravios. Si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará lo que corresponda. Número 6. Si quien recurre es la autoridad responsable o la persona interesada, examinará los agravios de fondo. Si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo. Y número 7, solo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En la revisión adhesiva, el asunto de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior. Cuando en la revisión concurran materias que sean de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un tribunal colegiado de circuito, se estará lo establecido en los acuerdos generales del Pleno de la propia Corte. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Sección segunda, el recurso de queja. Vamos a ver el recurso contra qué procede. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones. El recurso de queja procede las que admitan total o parcialmente, deseche o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación. Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Inciso C, las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. Ahí procede el recurso de queja. También contra las que reconozcan o nieguen el carácter de persona tercera interesada. Inciso E, las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave puede causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. También procede el recurso de queja las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios, contra las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido a la persona quejosa la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, y las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Número 2, el amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, son los siguientes casos. Inciso A, cuando omita tramitar la demanda de amparo o no lo haga o lo haga indebidamente. Inciso B, cuando no prevea sobre la suspensión dentro del plazo legal, concede o niegue esta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o puedan resultar excesivas o insuficientes. Inciso C, contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y cuando niegue a la persona quejosa su libertad coaccional o cuando las resoluciones que dicten sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguna de las personas interesadas. El plazo para la interposición del recurso de queja es de 5 días, con las excepciones siguientes. Va a ser de 2 días hábiles cuando se trate de suspensión de plano provisional o provisional, y en cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En el caso de que se trate de actos de autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio, y en el escrito de queja se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida. En caso de que el escrito de expresión de agravio se presente en firme empresa, él o la recurrente deberá exhibir las copias del mismo para el expediente y para cada una de las partes, señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional
que deba resolver del recurso, y esta exigencia no será necesaria en los casos en que el recurso se presente de manera electrónica. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá a la recurrente para que en un plazo de 3 días lo haga. Si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso de queja, salvo que se trate de actos restrictivos de la libertad o afecten intereses de menores o incapaces o de personas trabajadoras o derechos agrarios, núcleos de población, ejidal o comunal o de personas ejidatarias o comuneras en lo individual o que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender un juicio en los órganos en el que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. Artículo 101. El órgano jurisdiccional notificará a las demás partes para la interposición del recurso para que en un plazo de 3 días señale constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver. Transcurrido el plazo, se enviará el escrito del recurso, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estimen pertinentes para el caso de que el recurso se hubiera interpuesto por la vía electrónica. Se enviará de la misma forma el expediente electrónico. En los supuestos del artículo 97, fracción primera, inciso B de esta ley, el órgano jurisdiccional notificará a las partes y de inmediato remitirá lo que corresponda, copia de la resolución, el informe en materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. Y cuando se trate de actos de autoridad responsable, el órgano jurisdiccional requerirá a dicha autoridad el informe en materia de la queja y en su caso la resolución impugnada, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. La falta o deficiencia de los informes establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos y recibidas las constancias se dictará resolución dentro de los 40 días siguientes o dentro de las 48 horas en los casos de la fracción 97, inciso I, primera, inciso B de esta ley. Artículo 102. En los casos de las resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto, que por su naturaleza trascendental y grave pueden causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja, la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación está facultado para suspender el procedimiento, hecha la excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella puede influir en la sentencia o cuando de resolverse lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudieran hacer valer el o la recurrente en el acto de la audiencia. En caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. En este caso quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará al que lo hubiese emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento.
Y el recurso de reclamación. Tenemos el recurso de reclamación, es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por las personas titulares de la presidencia de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito y en el que expresen agravios dentro del término de 3 días siguientes al que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. En contra del acuerdo que deseche el recurso de revisión, en amparo directo, no procede medio de impugnación alguno. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de 10 días a la persona ponente, la persona ponente será un ministro o ministra o magistrado o magistrada distinta a la persona titular de su presidencia, y la reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga a la persona titular de la presidencia que lo hubiese emitido a dictar lo que el que corresponda. Título segundo, los procedimientos, el amparo indirecto, la procedencia y la demanda como la substanciación del mismo. Ya, esto lo veremos ya en la siguiente clase. Estos son los recursos o los medios para impugnar las sentencias de amparo en cuanto al recurso. Denme un segundo. Se me movió, denme un segundo. Al recurso de inconformidad en el amparo es un medio de defensa que en México para impugnar la resolución de un juez de distrito que declara cumplida una sentencia de amparo cuando el quejoso considera que no se cumplió correctamente o contra resoluciones que declaran infundada la denuncia de repetición del acto reclamado o el incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad y se presenta ante el mismo juez que dictó la resolución impugnada, pero se remite a un tribunal colegiado para su resolución dentro de un plazo de 15 días, buscando asegurar el cumplimiento efectivo de la protección de los derechos humanos. Y con esto terminamos los medios de impugnación. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario referente a los medios.